Bueno, buenos días, ¿qué tal? Una vez más, reunidos en el canal Mundo Alternativo y hoy nos acompaña Jocelyn nuevamente. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un gusto. Feliz de estar contigo, Jorge, y con este estimadísimo y querido público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos porque hoy nos vamos a dedicar un poquito a responder un poco de lo que podamos con el tiempo que tenemos, de todas las preguntas y las consultas que las personas van haciendo en los videos que vamos poniendo, que están en el canal de ella, que están en mi canal. Y hay muchas consultas muy interesantes y la duda principal que uno ve siempre al principio, cuando las personas quizás se acercan por primera vez, es preguntarse de dónde sale toda esta información que Jocelyn brinda. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo es esto? Claro, en un primer acercamiento y por supuesto, porque la información tiene, rompe paradigmas, digamos, habituales que tenemos, claro, te hace ruido y obviamente hay una historia de dónde viene todo esto. Pero bueno, vamos a contarlo, Jocelyn. ¿Cómo empieza esto? Bien, bien, gracias, Jorge. Bueno, vamos a ver. Empieza todo esto, yo creo que empezó desde que nací, porque, bueno, porque desde que, no sé, desde que tengo como claridad, no sé, desde los 12, 13 años soy una gran lectora y siempre me interesó qué estábamos haciendo aquí, quiénes somos y qué estábamos haciendo aquí. Yo creo que yo desde muy joven tenía esas dos preguntas, entonces leía. Pero realmente las respuestas más claras empezaron a venir cuando yo en mis treintas conocí a una señora que he hablado mucho de ella, que se llama Carmen de Sev, mexicana, psíquica, gran psíquica mexicana, y la conozco siendo yo joven y esta mujer, que la pueden oír en internet, recibe mensajes de lo que nosotros llamamos maestros, guías, ángeles, seres de luz, almas que están en distintos niveles de lo que llamamos el astral, que es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión. Ahora, yo no creo que toda mi información, gran parte de la información es de mis 30 años que he trabajado con ella y de todo el material que hemos recibido a través de la mediumnidad de ella. También yo he seguido durante todos estos años, así como Jorge, tú eres un gran estudioso de lo tuyo, yo soy una gran estudiosa del tema sobre la vida después de la muerte. Entonces, he leído muchísimos libros a través de toda mi vida y además que yo estoy segura que cuando uno se pone a un tema, yo cuando hablo, yo tengo la sensación de que fluyo y de que también de alguna manera estoy recibiendo información que yo voy pasando a través de este canal o de este cuerpo que soy yo, igual que tú también lo haces, Jorge, igual que todos somos canales de la información que ya tenemos dentro, porque la Claro. sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien pregunta de dónde sale, bueno, en realidad sale de nuestra esencia, de nuestra sabiduría innata. Hay quienes seres humanos que están más conectados, que tienen, vamos a decir, que una antena más amplia para conectarse con el mundo invisible, con el mundo que no vemos. Entonces reciben más fácilmente esa información porque nosotros no estamos separados del mundo que no vemos. Es decir, no estamos separados de los que llamamos muertos, no estamos separados de todo este mundo de almas o guías o maestros que habitan en otros planos de conciencia. Somos uno con todo. Entonces, este otro mundo de almas y de seres están conectándose continuamente con nosotros para darnos información tanto de lo que sucede del otro lado para que nosotros podamos información no solo de lo que sucede del otro lado, sino de cuál es el propósito de la vida. Porque entonces, bueno, pues yo, por mis intereses, he sido guiada hacia personas que me han aportado información, como asimismo creo que yo también la recibo directamente. Pero lo que yo quisiera que entendiera el público es que toda la sabiduría que existe o que leemos o que oímos en distintas religiones o filosofías o escuelas espirituales, ¿de dónde creen que viene la información? Incluso la del cristianismo, la del budismo, la del hinduismo, el antiguo Egipto, los griegos, ¿de dónde viene eso? Toda esa información y sabiduría viene de personas que están conectadas, lo que llamaríamos santos, santas, místicos, místicas,
mediums psíquicos, personas que entran en un camino espiritual profundo y que van abriéndose a frecuencias más altas y van recibiendo esta información. Pero la reciben a través de su propia esencia. Es que ahí está la información y simplemente estamos más conectados con nuestro ser, con nuestra luz, y así es más fácil recibir la información y que los seres que están del otro lado queriéndonos ayudar la puedan también transmitir. No sé si me estoy explicando, pero es que la Sí, sí. información viene de uno, de nuestro ser superior. Ahora, como siempre digo, Jorge, cuando una persona oye algo de ti, de mí, de cualquier libro, de cualquier ser humano, famoso o no famoso, si a ti te hace sentido lo que estás escuchando, quiere decir que eso resuena con tu propia sabiduría interna. No Claro. te lo tiene que decir alguien famoso. Resuena con tu sabiduría, con tu intuición. Y si a ti lo que tú estás oyendo, en este caso de Jorge, de mí o de... Y si a ti no te late, no te checa, es que no es para ti. No está en tu radar, no está en tu radar, entonces no es para ti. Claro. Pero entendamos que la sabiduría está dentro de nosotros y oír distintas cosas nos va abriendo. En fin, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, claro. Y la consecuente pregunta, digamos, que tiene que ver con alguien que ya ha abordado estos temas, ¿no? Entonces ya tiene otros conocimientos, ya empieza a preguntar más profundo, ¿no? Entonces hay distintas preguntas, como por ejemplo, eh, preguntas que van en el orden de, ¿y cómo confían ustedes en esos mensajes de esos espíritus? ¿No serán los famosos engañadores que he escuchado, por ejemplo, ¿no? Porque también hay esa información, ¿no? Y entonces, Los claro, arcontes. los arcontes, ¿no? Y ahí empieza un poco más el tema porque hay un conocimiento, ya se metió en la cosa la persona, y entonces ya empieza a ver cuestionamientos de otro tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente, con vos esto lo hemos hablado, ni vos ni yo tenemos la información, yo por lo menos no tengo una información clara de los arcontes, ni mucho menos como para hacer, ¿no? Pero bueno, siempre lo que se escucha en los comentarios es lo mismo, son estos cazadores que están esperándote ahí en el astral para tomarte y llevarte al juego de la rueda del samsara y llevarte a la reencarnación, cosa que yo desde la información seria jamás he escuchado, ¿no? O sea, si vamos a la información seria, nunca no sé de dónde sale esto. Yo no digo que no exista, por supuesto, porque, como, digamos, yo soy de la creencia de que hay que partir de que porque algo no esté en mi sistema de creencias no significa que no exista, ¿viste? Entonces, bueno, por ahí existe, qué sé yo, no sé, Claro. pero bueno, pero por lo menos no tenemos data nosotros. Lo que sí tengo data es de seres oscuros o de seres que se hacen pasar, que en regresiones se llaman mistificadores, ¿no? Cuando se hace pasar por un Jesús, porque claro, como ellos pues, su perispíritu lo pueden armar como quieren, ¿no? Pero claro, es un Jesús que por ahí te aparece una regresión y todo confiado el paciente, post-mortem, yéndose el fragmento a la luz y le preguntas, ¿y por qué no te lleva a la luz? Ay, no sé, me lleva para otro lado. A ver, mirale los ojos. Ay, son rojos, ¿por qué? Ah, no, soltate de ahí. Ese no es Jesús, ¿no? Eso pasa, me ha pasado. Entonces, claro, ¿cómo confían en esta información? Te pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo lo Bueno, verifican eso? ¿No? Y entonces yo tengo una respuesta, pero yo quiero escuchar a la ver. tuya. No, no, a ver, a ver. No, es que mi respuesta es todo lo que venga, porque por más que, digamos, eh, vos recibas información que tiene inteligencia en lo que está diciendo o que tiene una intencionalidad hacia algo, siempre va a tener, si es un ser oscuro, va a tener finales de procesos mezquinos o finales de procesos que no son en el orden del amor y de la luz y de la verdad. Entonces, cuando empieza a resonar en este sentido,
o que te contacta alguien, por ejemplo, y te da información y qué sé yo, pero te hace hacer cosas, ese espíritu, te obliga. No, 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 ya nunca he escuchado a un ser de luz obligarte a nada. Y han aparecido en las regresiones muchos. Nunca jamás te va a obligar a nada. Creo que esa es un poquito una guía, no sé si estás de acuerdo vos. 100% de acuerdo. Bien, Creo que la guía fundamental, la acabas de decir, es el amor. Si tú sientes que hay amor en lo que estás escuchando, entonces confía, pero si hay, tú lo acabas de decir muy bien, si no hay claro, amor, olvídate de eso, que no claro. va por ahí. Claro, que Y te también, puede engañar un ratito, digamos, pero después, en definitiva, sus objetivos no van en esa línea. Entonces, claro, en un momento va a saltar la cosa. y otra cosa, Jorge, nada más, bueno, nada más para corroborar lo que tú dices. Yo jamás en mi vida he oído en ninguna cosa seria, ni a través de la información recibida a través de Carmen de Sef, que te obliguen a reencarnar. Jamás he oído eso tampoco de los arcontes. Solo he oído que son frecuencias bajas o seres de una frecuencia baja que están ahí para ver a qué despistado, con qué despistado juegan, digamos así. Pero vamos a hablar, claro, también ¿cómo evitar esto? Porque también vamos a ver cómo evitar que cuando tú llegues del otro lado, por eso existe tantos libros y tantas escuelas que han hablado de prepararse para morir, entre los tibetanos y los egipcios y los griegos, incluso el cristianismo, cómo prepararse para morir. Si tú, es que todo depende de tu estado mental, ¿verdad, Jorge? Porque si tú mueres en paz, te entregas tanto justo antes de morir o recién, digamos, ya del otro lado, pero si tu intención es, me pongo en tus manos, Señor. Yo digo, Señor, pero no tiene que ser de que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Si tú te pones y tu intención es ver la luz, no hay nada que ningún ser de frecuencia baja pueda ni hacerte, ni confundirte, ni nada de nada. Si tu intención es yo quiero la luz, no hay más. Claro. Eso solo pasa, ¿verdad, Jorge? Eso solo pasa que te puedas confundir si tu estado mental es de duda, de confusión, de miedo. Por eso es Sí, tan importante. las circunstancias de la muerte también, ¿no? Pero incluso aunque pon tú que las circunstancias, no sé a qué te refieras con eso, pero si las No, circunstancias de muerte son violentas, por decirlo así, violentas porque te mataron, violentas porque fue un accidente, incluso violentas porque te suicidaste, por decirlo así. Pero si tú ya en vida empiezas a tener conciencia de que no morimos, de que es importante, tu estado mental y claro, emocional es importantísimo para cuando llegues allí, entonces, aunque sea vamos a decir, una muerte repentina, tú ya tienes conciencia y como no vamos a perder ni el cuerpo mental ni emocional del otro lado, tú pides ver la luz y eso hace que claro, con lo que te topes sea una frecuencia de luz. claro, claro. Lo que pasa es que el tema es cómo llego a eso, a esos momentos yo, Ah, porque ah, la habitualidad, a lo mejor, esa es la cosa. la conciencia habitual, digamos, entre lo que uno va viendo con algunos reveladores que estamos estudiando ahí con Iván y qué sé yo, ¿no? Seth, Ramta. Claro, yo soy el mismo cuando llego del otro lado del astral al instante, soy el mismo con mis creencias, con lo que mi personalidad, ¿no? Y entonces, claro, si a mí me ha pasado con fragmentos de vidas pasadas que no han ido a la luz. Y entonces, claro, ¿y qué creías vos que había después de la muerte? Nada. Bueno, y como yo creo lo que creo, listo, ok. Y hay libre albedrío, no es que viene Jesús a buscarte, vení, querido, vamos, que, o sea, vos por alguna razón tenés que pasar por eso. Quizás en algún momento va a venir Jesús o un guía a rescatarte, como pasa en la película Nuestro Hogar, ¿no? Que hasta que ruega el médico, ese médico tan Sí, sí, petulante, ¿no? sí. Pero cuando ruega vienen. No es que te dejan no hay una condena eterna de las cosas, porque el creador se da cuenta que vos estás aprendiendo, ¿no? Entonces, acá vienen otras preguntas, ¿no? Entonces, claro, es que hay que buscar mucha información para que te termine de cerrar todo. No te cierra con un videíto. ¿Tá? Sí. Entonces, el tema es, por ejemplo, acá hay un comentario que está en la línea de estas cuestiones. Bueno,
primero aclarar que hay mucha gente que te agradece por sus palabras, mucha gente que está en proceso de duelo, gente que comenta, se murió mi nieto, mi papá, mi hijo, gracias por tus palabras, eso te juro que hay que tenerlo en cuenta, gracias porque me hiciste bien, gracias porque eh, justo encontré este video cuando lo necesitaba, de eso hay un montón de comentarios, ¿no? Y sin ninguna intención de adularnos con eso, sino que como digo una cosa, digo la otra, ¿no? O sea, hay un montón de cosas y uno a veces no tiene conciencia de hasta dónde llega con los videos, ¿no? Y la gente te lo transmite, las personas que escuchan, ¿no? La gente es muy linda, muy Sí, sí, agradecida. sí, La sí, verdad sí, que, sí, sí, la no, verdad que es impresionante. Pero claro, están estos comentarios, por ejemplo, buen día, Jocelyn, ¿no? Gracias por tus palabras. ¿Cómo que nosotros decidimos cómo morir? La muerte solo Dios sabe cuándo nos lleva. ¿Cómo voy a elegir yo morir de COVID? No puede ser. Distinto es que Dios me puso esa enfermedad y me llevó a causa de eso. ¿No? Acá está bien claro otro paradigma, ¿no? Que, claro, plantea, o sea, entendemos a un Dios, el Dios del Antiguo Testamento es ese, ¿no? O sea, es un Dios que, ¿no? Que yo no me termina de cerrar un Dios que me ponga, ¿no? Como otra persona, claro, desde la conciencia habitual, con los mecanismos limitantes del diseño que tiene el psiquismo para poder entrar en la 3D, porque hay elementos como, por ejemplo, no recuerdo nada de las vidas pasadas, ¿no? sí. Eso es un dispositivo limitante psicológico que achica el nivel de conciencia para que, ¿con qué objetivo? Para castigarte, para hacerte... No, para que la experiencia, esta obra de teatro, sea lo más verosímil posible para que te la creas. A ver si te la creerías si se te murió tu hijo y a los 2 años sale de atrás de un cerco y te dice, hola, no, era un chiste, estoy acá. O sea, no, dirías, pero ¿esto qué es? Como si vos pudieras también. Hay mucha gente que dice, ¿por qué nos borran la memoria? ¿Qué vivos? Y entonces me hacen, ¿por qué no bajan los seres de luz a morirse de hambre acá? Como nos mandan a nosotros, ¿no? Enojada la gente, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar en África muriéndome de hambre? ¿Por qué no bajás vos? Ah, ¿no? Y entonces, claro, yo entiendo todos esos comentarios porque comprendo los paradigmas que hay, las distintas visiones que hay, pero el planteo es otro, ¿no? Nadie te lo hace. Primero que nadie te lo haces vos, por decisión propia, ¿no? Pero digamos, la experiencia de aprendizaje va en la línea de esto que siempre decís vos, ¿no? De aprender desde lo opuesto a lo que realmente somos, ¿no? Y cuando alguien me contesta, ¿y cómo? ¿Pero cómo lo permite Dios? No, es que cuando aprendés vos a valorar la salud, cuando estás enfermo. Y para el espíritu le pasa lo mismo, porque allá, por decir allá, porque no es que está en ningún lugar, Por decir, sí. allá no se te puede morir tu mamá, un hijo que te deje, tu marido que te engañe, un bebé que lo aborte. No, no pasa eso allá. Pasa en el escenario. Entonces yo voy a valorar mucho más eso, porque allá no lo puedo valorar porque lo tengo cash, así. ¿Está? Y entonces, ¿por qué no nos quedamos allá? Entonces te pregunta la gente. ¿Y esto qué te parece a vos? ¿Para qué venimos a pasar por todo esto? ¿Para qué? Es muy buena pregunta y yo comprendo que la hagan. ¿Y sí? Es que bueno, lo bueno de preguntar eso es que empiezas a tocar puertas. Es que la vida tiene un propósito, ¿verdad, Jorge? La vida y la muerte tienen un propósito. Entonces, tú ahorita lo acabas de decir, digo, lo has dicho muy bien. O sea, venimos de Dios, de la luz, estamos en un proceso evolutivo. eh, Aceptamos de antemano encarnar en un plano, en un cuerpo físico en el que sabemos que se nos va a olvidar que venimos del todo, de la unión con Dios, del amor incondicional. Tú lo dijiste, para vivir lo opuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estábamos en el paraíso, por decirlo así, y que todo sí, todo es amor, porque esa es nuestra esencia y sabiduría y paz y armonía, no, al ser todo lo que había, no podíamos entender a profundidad. Experiencialmente no sabíamos lo que era el amor incondicional. Sí, bueno, no sabíamos realmente porque, tú lo acabas de decir,
porque no habíamos probado lo opuesto. ¿Cómo podemos saber lo que es la alegría si no hemos pasado por la tristeza, verdad? Entonces, claro, entonces uno viene a este proceso en el que naces aquí en el planeta y vienes muchas veces o algunas veces, pero vienes varias veces, venimos aquí y luego vamos al mundo astral, porque entre la experiencia de aquí y la experiencia de volver, vamos recordando el proceso en el que estamos inmersos, que es en medio de la oscuridad, cómo me abro al amor. Entonces, cuando nosotros estamos, porque pasamos por etapas, la parte del proceso evolutivo es quejarse. Claro. ¿Por qué tengo, por qué tengo que pasar por todas estas complicaciones y sufrimientos? Claro que sí, sufrimientos. Hay quienes tienen sufrimientos muy grandes. Pero es que estos sufrimientos que los hemos elegido, claro, es que suena de locos, lo hemos elegido. Eso, suena de locos. Es que suena de locos porque, pero hay que entender que cuando nosotros lo elegimos, no lo elegimos con la mentalidad de la tercera dimensión. Lo elige nuestro ser superior o nuestra alma desde dimensiones, frecuencias superiores, en donde se elige precisamente porque a través de la fricción que va a generar ese dolor o esa pérdida o esa complicación, eso puede ser que en un principio nos quejemos y nos desmoronemos y perdamos todo el sentido de la vida. Sí, pero es que eso está diseñado por nosotros para ver cómo salgo adelante a través de ese dolor. Y salir adelante siempre a través de cualquier pena, grande dificultad, es donde vamos tocando nuestra fuerza, el amor que somos. Cada vez que nosotros tenemos que enfrentarnos con algo que va en contra de nuestros deseos de tercera dimensión, de los deseos de seguridad que tiene el ego, cualquier cosa que vaya en contra del el ego, por entender el ego es todo aquello que en nosotros que quiere la seguridad basada en que las cosas sean de cierta manera. Entonces, cada vez que yo tengo que vivir algo que no es como yo, como mi ego quisiera, eso, solo por vivirlo, eleva mi frecuencia. ¿Cómo se dice? Disuelve ego, disuelve los deseos de buscar la seguridad siempre en lo externo y me obliga a que si quiero paz o tranquilidad o encontrar una respuesta a mi dolor, tengo que ir hacia adentro, porque lo de afuera no está funcionando. Entonces, vengo a vivir que lo de afuera sea dificultoso para buscar adentro las respuestas, el camino, la paz. Entonces es a través de lo que no me gusta que yo entro en contacto con quien soy, porque mi propósito en vidas y muertes es entrar en contacto con mi esencia, que es ahí donde está la única felicidad posible, está en el contacto con mi esencia. Entonces, Claro. por eso elegí. Claro. Y yo reconozco que en todos nosotros también ha sido un proceso, que, a ver, que nosotros no es que seamos nada, que ya tengamos claro, yo no me considero que tenga claro nada, o sea, simplemente estoy tratando de atisbar un poco la cosa porque yo tengo el interés, siempre lo cuento, todo esto empezó a partir de mis 19 años cuando se murió mi papá, que yo quería saber dónde estaba y qué pasaba. Y ahí empezó todo, la historia, hasta hoy. Entonces hay una curiosidad propia de uno. Quizás a otra persona no le interesa absolutamente nada, jamás se cuestiona y además está sostenido un poquito por las cuestiones por ahí de la cultura o del aquí y ahora, de la propia del 3D, que es, de esto no se habla, ¿no? Es tabú hablar de la muerte, porque mejor cuando viste que cada vez los velorios y todo son más rápido, que termine y no quiero saber nada con eso, ¿no? Y eso es uno de los problemas que aparece cuando indefectiblemente me llega el día, porque es lo único que tenemos seguro, lamentablemente, ¿no? Pero llegar va a llegar un día eso. Entonces, claro, ahí son los estados de mentales, estos que referías vos antes, ¿no? De cómo me enfrento al tema, qué pasa si yo me resisto, ¿no? Porque, claro, lo natural es que nadie quiere pasar por morirse,
Pero claro, no recordamos que pasamos 300 veces ya por eso. Sí. Claro, y entonces, claro, suena a veces raro, ¿no? Esto claro, es muy fácil decir ustedes volver a casa, pero ¿y qué prueba tienen? Claro, la conciencia habitual de todos los días, de que yo, que mi familia, que el colegio, que el trabajo, que los chicos, que no me tiene puesto en esas cuestiones. Entonces, claro, suena fuerte, ¿no? Escuchar esto, es raro, decir, ¿qué es esto? ¿No? Pero si vos lo estudiás un poco, lo ves, lo analizás, paradigma de la reencarnación es mucho más amigable con nuestro ser que el de la resurrección, que, digamos, te plantea que te portaste mal y te fuiste al infierno, te portaste bien y te fuiste al cielo. Eso tampoco tiene mucho. Yo lo respeto y lo practiqué 25 años en la Acción Católica, ya todo el mundo lo sabe. Pero después fui entendiendo que a mí yo escuchaba, era chico y escuchaba el Antiguo Testamento y hablaba del Dios castigador, de los egipcios, ¿cómo es esto? ¿Cómo un Dios haciendo esto? Qué raro esto, decía yo, ¿no? Bueno, y no me checaba, como decimos, no, decía, esto no puede ser, ¿cómo? ¿Está? Y entonces después viene Jesús, que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, y resulta que plantea un paradigma totalmente distinto. Poner la otra mejilla, perdonar 70 veces 7. O sea, y decís, pero espera, ¿cómo? ¿Cómo es entonces la historia? Si antes era el ojo por ojo y diente por diente, ¿qué pasa con esto? ¿No? Entonces, es todo, aunque te mantengas en el otro paradigma, también hay un choque entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en conceptos y en ideas, ¿no? Y entonces, también, aunque estés en el otro, te puede llegar a venir todo este golpe cognitivo que no entendés, ¿no? Un poco de cosas. O sea que, en general, nos pasa con todas las cosas, ¿no? Pero bueno, uno va entendiendo, va viendo en regresiones cosas que te dan pista, en mi caso, de esto, vos con lo de Carmen, y bueno, la idea es transmitir un poco esto porque es mucho más tranquilizador entender todas estas cosas, ¿no? Me parece a mí, de estar más tranquilo, de no estar tan tenso con respecto a la muerte, ¿no? 100%. Jorge, tú ya has dicho, no sé si lo has dicho en tu canal, pero la reencarnación se creía en todo lo que es el cristianismo inicial. El cristianismo inicial creía en la Y los reencarnación. padres de la iglesia, Orígenes, por ejemplo. Hasta el 553 año 553 después de Cristo, se creía los cristianos creían en la reencarnación. Pero en el 553 después de Cristo, el cristianismo ¿cómo se dice? Lo oficializan y lo hacen la religión del Estado, Claro, Justiniano. del Estado romano con Justiniano. Nada más hay que decir esto. Y cuando el cristianismo lo hacen la religión oficial, entonces, en esa época, el emperador y los que estuvieran a cargo deciden que esa teoría hay que terminar con ella y prohibirla porque no les convenía por distintas razones. No, yo no los voy a juzgar, pero hay que entender que hasta ese momento se creía y entonces se consideró a partir del, creo que era el concilio de, no sé. Empieza el tema con Constantino en el concilio de Nicea en el 325. Ahí empieza Bueno, todo el tema, ¿no? Y después lo termina de cerrar Justiniano, un poco después Justiniano. en Constantinopla, en el concilio de Constantinopla. Ok. Y entonces se declara que la reencarnación, la teoría, Es anatema, dijeron. y es una herejía. Claro. Y entonces ¿cómo se dice? Se persigue y se mata a todos los que creían en ella, llamándoles herejes. Entonces, y creo que la palabra, no estoy segura de la etimología de la palabra hereje, pero creo que tiene que ver con la capacidad de decidir por ti mismo. Es decir, No, mira, ya. no, Entonces nunca la busqué. tú ya no puedes creer en lo que a ti te hace sentido, que es lo que estamos diciendo aquí, en lo que a ti te checa o te hace sentido. No, tú vas a creer en lo que yo te diga y vámonos con la reencarnación. Entonces digo, así sean muchas veces las religiones o los que están a cargo, no es la religión per se, los que están a cargo la utilizan también para sus conveniencias, Claro, obviamente. claro. Bueno, eso es Obvio. histórico, pueden buscarlo, información histórica, no es que está en ningún otro lado más que en un libro, ¿no? Sí. Esto que dijimos de estos
de estos emperadores que fueron haciendo eso, que en realidad Constantino empieza por una cuestión, porque claro, si nosotros pensamos que venían matando cristianos en la cruz a troche y moche y tirándoselo a los leones, y de golpe dicen, bueno, no, la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. ¿Cómo? Así ¿Qué es. pasó? ¿No? Entonces, claro, Así fue. hay algo subyacente que Ah, exacto. es una conveniencia sociopolítica, porque en un principio había muchas sectas cristianas, muchas ramas, ¿sí? Y entonces esas ramas molestaban, porque estaban con esto, con el otro, hacían ruido. Y entonces el emperador dijo, che, vamos a tranquilizar todo esto, pone los sellos, esto se declara oficial, yo seré el que coordine todo esto, no había figura ni de papa ni de nada, y ahí se empieza a acomodar, por ejemplo, los evangelios, qué evangelio va, qué evangelio no va, o sea, eso está todo, es así, Wow, ¿no? Jorge, qué interesante. Es que sí, Claro, claro. eso es en los distintos concilios, justamente concilio viene de conciliar ideas, ¿no? Y se ponen de acuerdo y bueno, y sale hecho tal cosa, ¿no? Este, Interesante. de hecho, por ejemplo, la confesión, yo no me acuerdo exactamente, pero la confesión se pone en vigencia en el 500 y pico, no me acuerdo, 1500 y pico, no me acuerdo qué año era, pero no lo recuerdo ahora el año, pero es una cosa a posteriori que aparece, ¿no? Claro, basada en cuestiones, ¿no? Del Evangelio, ¿no? De cuando Jesús le dice, o sea, por todo lo que aten en la tierra o todo lo que desaten será atado o desatado en el cielo. Entonces, ellos interpretan que el que tiene el poder de hacer eso puede decidir X cosa u otra cosa y que hay que confesarse y que, bueno, pero Jesús nunca habla de que hay que confesarse. ¿Dónde está? Que dice hay que confesarse. No, no, ¿No? ni tampoco formó una iglesia, Tampoco formó Tampoco una que iglesia. dijo que vamos a hacer una iglesia, eso no No, lo dice no. de ningún lado, tampoco. No, claro, alguien te puede decir, sí, pero espera, porque dice Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y entonces ahí empiezan los problemas de traducción, ¿no? Empiezan los problemas de manoseo de cosas para que cierren, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, pará, entonces, ¿cómo no era esta información inspirada? ¿No sería lo mismo que está haciendo Carmen? Y entonces, pero ¿y cómo hago yo? ¿Qué? ¿No? O sea, entonces vos me decís que se acomodó y sí, bueno, hay cosas que se han acomodado o se han cambiado, ¿está? Eh, yo creo desde mi punto de vista que quitar el concepto de reencarnación o declararlo anatema, como realmente se hizo, esto es anatema, esto es una mentira y de esto no se habla más, ¿no? Dijo el emperador y ¿quién le iba a decir algo al emperador? O sea, entonces, claro, si vos querés de alguna manera manipular las conciencias de las personas para que hagan lo que vos querés que hagan, vaya a saber qué línea, puede ser buena también la línea, ¿no? Claro, nunca puede decirle, che, pero mirá que hay muchas vidas, así que si total esta vida hace cualquiera, después la próxima verás. No, no hay otra vida. Es acá donde se juega la eternidad. Claro, qué duro, Dios mío. Ay, O sea, Dios. una sola vida, Dios mío. Entonces, el próximo tema que viene ahora, que es otra de las preguntas muy habituales, entonces, claro, el que se suicida, ya está, fue, con esta línea de pensamiento. Un bebé no bautizado se va al limbo de los párvulos. Es una cosa de loco. ¿Qué hizo ese pobre bebé para...? ¿No? Entonces, vos acá empezás a observar, che, pero pará, esto es demasiado extremista. ¿No? No sé qué te parece a vos, pero porque vos tomaste tu vida en tus manos por un pecado es error. El concepto de la palabra en realidad es un error, lo que se llama pecado. Yo erré porque yo soy factible de equivocarme, obviamente. ¿Está? Entonces, y ahí ya estoy condenado eternamente, porque esa es mucha como claro, basado en lo de la iglesia,
y sin esto de querer discutir a la iglesia y nada, porque yo he pertenecido y yo reconozco a Jesús, a Dios, a María, a todo, y no tengo ningún problema con eso. Tengo problema con lo institucional. Eso es lo que me cuestiona, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando yo escuchaba que venía el obispo, éramos chicos, y venía a bendecir las armas, yo decía, ¿cómo viene a bendecir las armas? ¿Qué es esto? Venía a bendecir las armas del ejército. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Entonces, claro, yo no entendía, y hablábamos con amigos míos, ¿no? En esa época, decimos, ¿qué pasa acá con esto? ¿Cómo? ¿No? O íbamos a una capilla re pobre y te caía el obispo en un BMW y con chofer. Y nosotros estábamos tratando de hacer una feria del plato para juntar unos pesos para los pobres tipos de ahí que se estaban muriendo de hambre. Y vos decís, che, pero... Y bajaba como si fuera el rey de Java, ¿viste? Entonces, todas esas cosas a mí no me cerraban mucho, ¿viste? No, no, la verdad que... Entonces, bueno, uno en la búsqueda de poder comprender desde otro lugar, y aparecen estos temas, ¿no? Esto de hablar sobre o preguntar sobre el tema del suicidio es muy habitual en los comentarios, ¿no? Porque hay mucha gente que lamentablemente pasa por la experiencia de que ahora está Pero pasando mucho por la pandemia en los colegios, yo lo veo, ¿no? De un montón de chicos que toman su vida en sus manos, de un montón de cosas. Entonces, claro, la familia, que decía, si encima del dolor por el que tenés que pasar crees que se va al infierno, claro, estás destruido anímicamente por el resto de tu vida, ¿no? Porque imagínate pensar eso. Y entonces, ¿cuál es la información que hay sobre esto? Yo sé. bueno, es que, a ver, hay que volver al tema de que estamos en un proceso evolutivo que implica vidas y muertes. Y no solo vidas y muertes en la tercera dimensión, sino implica también seguir elevándonos hacia otras dimensiones. Eso es un proceso absolutamente maravilloso en el que estamos de evolución. Entonces, vamos a pasar por muchos momentos difíciles y por muchas situaciones autodestructivas, como puede ser el alcoholismo, el suicidio, la cantidad de cosas que podemos hacer en contra de nosotros, incluyendo todas las personas, incluyendo nosotros, porque hemos vivido muchas veces, cometemos muchos actos en contra del amor. O sea, los que tomaron la decisión, por ejemplo, de abolir la reencarnación, por decir, creían que hacían lo mejor que podían, era su frecuencia, era su nivel de conciencia. Lo que quiero decir es que cada quien estamos en un distinto nivel de conciencia en este proceso y en ese nivel, el nivel de conciencia se mide en cuanto cuánto amor entendemos que somos, con cuánto amor enfrentamos nuestras circunstancias. Mientras más fundados estemos en el amor, más alto esto es nuestro nivel de conciencia. Pero para entender que el camino es el amor a nosotros y a los demás, tenemos que pasar por el camino del desamor hacia nosotros y hacia los demás. Pues, ¿qué es que hacer? El proceso implica oscuridad y luz, vidas de oscuridad y vidas de luz. Entonces hay que entender que cuando morimos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, porque en realidad, Jorge, tú mencionaste la palabra pecado. Yo como lo he entendido, es que pecado es el olvido de lo que somos, o el olvido o la ignorancia de que somos amor. Pero cada vez que volvemos del otro lado, si esta es la maravilla, ¿verdad? Al volver a casa, digamos, al mundo espiritual, volvemos a recordar quiénes somos y vamos entendiendo junto con nuestros guías, nuestra alma, nuestro ser superior, vamos entendiendo que en nosotros sigue vibrando en el desamor o en el miedo y que en nosotros está entendiendo que el camino es el amor. Pero para eso hay que pasar muchos momentos de desamor. Un suicidio es un acto de desamor total, pero a veces hay almas que tienen que pasar por eso para entender que la vida es preciada, que es una oportunidad, porque estamos aquí aprendiendo a amar, amarnos y amar, pero yo tengo que pasar por muchas vidas donde no me amo para entender que el camino es el amor a mí y a los demás, ¿no? Entonces, pero por eso, por eso la reencarnación, si uno cree que estamos en un proceso evolutivo, ¿verdad, Jorge? La reencarnación es indispensable, vamos, o sea, indispensable. Es el mecanismo que te permite hacerlo, digamos, ¿no? Claro, porque no tiene ningún sentido una vida de un rico con la vida de un pobre, con la vida de uno en África, con la vida de uno europeo, con la...
Es que no tiene ningún sentido. Entonces solo tiene sentido si vamos entendiendo que vamos adoptando distintos papeles, distintas circunstancias de riqueza, de pobreza y de enfermedad y de estar sanos y de distintas circunstancias donde vamos aprendiendo distintos aspectos de distintos atributos del ser divino que somos. Entonces, requiere de mucho aprendizaje, por eso, digo, si lo medimos, por eso la gente va, no sé, tomas muchos cursos y vas al colegio y luego vas a una universidad y luego aprendes esto y lo otro. Es un proceso, vas abriendo, es un proceso de abrir la conciencia hacia el amor que somos. Entonces, creo que la reencarnación es parte fundamental de este proceso. Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, hay que tomarse el tiempo de ir entendiéndolo de a poco, ¿no? Todo, Poco a poco, no es de un día para el otro las cosas, ¿no? Nadie no, le pasa nadie. eso, ¿no? Y como dices Este, tú y yo estamos hablando de esto porque los dos estamos interesados en el tema, pero tampoco tenemos la verdad absoluta, son no, nuestras, más vale que no. nuestras propias investigaciones porque yo estoy interesada Claro. en crecer Sí, espiritualmente. y hay otro que le También. interesa otra cosa y está todo el tiempo con eso y a mí no me interesa o a vos no te interesa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro, es así. Otra de las cosas que aparece muy frecuentemente es decir, si ha habido muchas bueno, la pregunta de cuántas reencarnaciones tenemos aparece siempre y no creo que no tenemos una respuesta porque o sea, algunos libros habla de una cierta, el libro tibetano creo que habla de una cierta cantidad, pero bueno, no lo sé. No Eh, sabemos, no se puede saber. también preguntan sobre la frecuencia del tiempo. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo? Entonces yo hoy hablo con un medium y resulta que quiero hablar con mi papá o con mi abuelito. Y entonces los encuentra y me dice cosas y me doy cuenta que son ellos porque me dice algo que yo puedo verificarlo. Pero ¿y cómo? ¿Y si reencarnó que no está ahí? Y entonces acá viene una pregunta que siempre hacen, ¿no? ¿Y si reencarnó? Y entonces yo he observado, no sé si esto te sirve como dato, que nunca habla nadie de que se encontró con un tatarabuelo, o sea, como que hasta cierta generación. Y entonces pareciera indicar eso, que son bloques, esto de que reencarnamos en grupos, son bloques de tiempo, y a lo mejor nosotros estamos 100 años allá en el mundo espiritual, esperando a que todo este resto del bloque suba, por decir suba, ¿no? Y Sí. volver de nuevo a la historia en otra escena teatral, digamos, ¿no? Pero no he escuchado nunca a alguien de mi tatarabuelo, como que eso ya reencarnaron y entonces no llegás a contactarlo con un medium, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí vienen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo es la frecuencia de tiempo? Y no hay una respuesta cierta, ¿no? O sea, no se puede decir, por eso quería aclararlo, porque lo preguntan mucho, ¿no? ¿Cada cuánto? No sé, Porque bueno, déjame entender, Jorge, tu respuesta es muy acertada, pero la cosa es, la pregunta es, si yo en una reencarnación me conecto con, estás diciendo, me da igual, con un abuelo, y claro, la sí. pregunta es, pero si ya está reencarnado, ¿cómo me puedo conectar con alguien en una regresión, perdón, en una regresión? No, en un contacto a través de un medium, por ejemplo. En un contacto a Te través de medio. Ok, y te dicen, ¿y si reencarnó? Entonces no me puedo contactar con él. ya. Esa es la pregunta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto de las generaciones, ¿no? Como que hay un bloque que se va respetando, ¿no? Y que eso justifica un poco la idea de reencarnar en grupos, ¿no? Álmicos. Digo yo, no sé, es lo que se me ocurre pensar a mí, no es que yo lo sepa desde algún lugar, ¿no? Pero bueno, muchas son las preguntas que van en la línea esta de la investigación de lo temporal, ¿no? Una pregunta, un comentario que quiero hacer complementando lo que dices, Jorge, de lo que he entendido con Carmen de Sev, que es que el alma, ok, el alma, no quiero complicar esto ahora si voy a hablar, pero el alma es nuestra alma la que vamos a ver se proyecta en muchas vidas, ¿verdad? O en muchas obras teatrales. Se proyectan una misma alma en muchos cuerpos al mismo tiempo, teniendo distintas concepto dificilísimo de entender. teniendo distintas vidas en distintos espacio-tiempos, pero al mismo tiempo, simultáneamente. No vamos en, imposible que nosotros lo vayamos a entender, la simultaneidad de todas las vidas. Pero a lo que voy con esto, con respecto a la pregunta que hacían, es que
yo, vamos a decir que el alma que se proyectó en un momento dado como el bisabuelo, o como mi padre, o incluso como un hijo, el alma, esa alma que encarnó en ese cuerpo, esa alma puede estar teniendo otro aspecto de esa alma, puede estar reencarnada, pues ya no es como el hijo, sino ahora está reencarnada, me da igual, como mi prima en el siglo XII, en la época de X. Ujú. Entonces, es que cuando nosotros nos conectamos por a través nos estamos conectando no con un cuerpo físico, nos estamos conectando con un alma. Es que esto es difícil de entender, esto solo abre nuestras mentes. Me estoy conectando, puede ser, pues me estoy conectando con un aspecto del alma de el que fue mi hijo. Entonces es mucho más extenso. Bueno, no sé ni si lo dije claramente, No, no, pero sí, lo que pasa es que es un concepto difícil de transmitir, explicar y difícil de comprender, porque a mí mismo no, muchas veces no me termina de cerrar, pero yo lo veo en las regresiones cuando pasa algo, por ejemplo, un fragmento de vida pasada, ¿no? Un fragmento de tu espíritu, tu sí, alma, de tu que, alma. que animaba la personalidad de una vida pasada, que aparece en la regresión, ¿no? Sí. Y no va a la luz por X razón, ¿no? O sea, me mataron y va pasando la regresión y ¿dónde estás? Ahí, mirando Ajá. el cuerpo, porque como yo estoy donde está mi atención, y Sí, sí, entonces, sí. entonces acá está la espiral de luz abriéndose, esperándote, pero vos estás acá. Y yo estoy ahí, o me maté, y estoy ahí mirando y diciendo, ay Dios, lo que hice. Y ahí Muy estoy. interesante. Claro, y Sí. como no hay tiempo, pueden pasar 500 años que esté la luz ahí, los guías diciendo, hey, che, y vos Sí, estás acá. Hay sí, libre albedrío, sí. ¿entendés? Y me he encontrado muchas veces con eso. Entonces, ¿y qué haces ahí? Nada, estoy acá. O, por ejemplo, la pregunta en la regresión al fragmento. ¿Y vos qué creías que pasaba después de la muerte? Nada. O, sí, había un juicio y yo tengo miedo, no quiero ir. Y entonces se cocrea en el astral, porque ese fragmento está en el astral, ¿sí? Se cocrea ese escenario que yo estoy pensando. Cuerpo mental elabora ese pensamiento como yo me puedo elaborar. Una vez nos encontramos en una cabaña y el tipo estaba pescando, ¿no? Y entonces yo co-creo lo que creo, pero a otra velocidad. O sea, si yo quiero crear esto en el aquí y ahora, el celular alguna vez estuvo en la mente de alguien Sí, sí, y sí. se creó en la realidad con la frecuencia temporal que requiere la 3D. Muy bien, sí. Allá es así. Pienso algo, ¡poc! Aparece. ¿No? Entonces yo me puedo co-crear. Entonces, si yo creo que hay un infierno y me van a juzgar, listo, no me muevo de ahí. ¿No? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudar a ese fragmento a ir a la luz, para que esté más integrada el alma, porque el fragmento está perdido. Y como todo eso está pasando a la vez, los fragmentos se afectan positiva y negativamente entre sí. ¿Y qué he descubierto yo qué síntoma causa en el aquí y ahora tener un fragmento perdido? Porque ya lo he comprobado con varias regresiones, que el consultante hoy diga estas frases: no, este mundo es una miércoles, no, yo acá no pertenezco, esto qué raro, esta familia rara la que Claro, porque vienen síntomas de estar perdido, de no pertenencia, y vos Sí, sabés sí, que se remiten una vez que el fragmento va a la luz. ¿Vos podés creerlo? sí, sí. Me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Es decir, Y es que comprobado con lo que los consultantes dicen, ¿eh? Yo no es que yo lo leí en ningún lado, no, esto parece como cuando Freud estudiaba a los pacientes, ¿no? Y claro, no, tiene no, muchísimo sentido. Tú lo que estás diciendo, tú hablas de fragmentos, pero vamos a decir que nuestras otras vidas están influenciando esta, igual que esta está influenciando nuestras otras vidas. Es lo que estás diciendo. exactamente. Yo creo 100%, 100% en eso. Me parece interesantísimo como lo has descrito ahora. Él sale de la oscuridad, va hacia la luz y entonces esta personalidad se siente más liberada.
Fascinante, fascinante. Exactamente igual que vos te ahogaste en una vida pasada ese fragmento y hoy Sí, tenés terror al agua. Una vez que claro. se trabaja terapéuticamente eso con el proceso de la técnica, Sí, desaparece el síntoma. sí. Porque es como la fiebre es un aviso, che, me pasa tal cosa, ¿no? ¿Y qué te pasa? Si vos le bajás la fiebre a un nene nada más, y al otro día vuelve a tener fiebre. Ahora, si vos le das un antibiótico para la faringitis, la fiebre desaparece, porque no hay sentido de que tenga fiebre. ¿Para Sí, qué va a sí, sí. tenerla? Bueno, el síntoma, porque el paciente llega con el síntoma. Che, me pasa esto. Y abarca de todo, pero aparece de Entonces, todo. por ejemplo, si yo en otra vida soy una persona que estoy robando, por decir así, porque ese es mi nivel de conciencia, creo que es correcto robar y quitarle a los demás lo que es de ellos y robo sin escrúpulos. Pero eso puede estar pasando en esa otra vida, en otro momento, en otro siglo, lo que sea, y yo en esta estoy siendo una persona sumamente generosa que estoy, vamos a decir, ayudo a construir casas a personas que han perdido sus hogares por un terremoto o un tsunami, y entonces yo estoy poniendo de mis esfuerzos, de todo lo que yo pueda para dar a otros lo que necesitan. Y al mismo tiempo, una vida mía puedo estar, esa alma, digo, ese otro fragmento, como le dices tú, puede estar robando sin escrúpulos. Esto estoy segura que esto puede Sí, ser sí, sí. que puede ser así y se están balanceando unas, en este caso, Lo que pasa que el diseño 3D hace que vos veas la realidad en cronicidad, ¿no? Pasado, presente y futuro. No podés percibirlo así, eso. Es como lo percibe el espíritu, todo a la vez, digamos, ¿no? Esto está mirado del lado del espíritu, pero si vos lo mirás de sí, acá, es claro, cronológico, ¿está? claro. Y entonces, ¿qué aparece ahí? Ahí aparece justamente la ley de causa y efecto. Eh, Justamente aparece ahí. Entonces yo estoy reparando lo que yo mismo estoy haciendo en otra existencia, pero que nada más con el detalle que está pasando a la vez. Pero a los efectos de entenderlo, no se preocupen porque está pasando a la vez. Digamos, entendelo como que yo no actué desde el amor acá y acá estoy actuando desde el amor. ¿Se pero entiende? de acuerdo, pero yo sé que es muy difícil de entender, pero me parece tan interesante, Jorge, lo que estás diciendo, porque si esto está pasando al mismo tiempo, ¿ok? En el eterno presente, quiere decir que el equilibrio, porque el karma no es un castigo, el karma es lo que se llama, es la ley de causa y efecto, es simplemente el karma, es la oportunidad de equilibrar desarmonías, ¿ok? Claro. Entonces, quiere decir que el karma se está equilibrando al mismo tiempo, es decir, que no hay, porque a veces pensamos, qué barbaridad, qué he hecho, y entonces creemos que tengo que cargar con este karma y que soy qué pesadez, porque el karma es, ¿qué habrá hecho yo en otra vida que ahora estoy pasando por esto? Y además, ¿cuándo va a terminar esto? Porque entonces otra vez me equivoqué y entonces nunca voy a salir ¿sabes? Este ciclo que suena. Lo que pasa es que a veces el alma se mete en un bucle. No siempre el tema es maté, me matan. Lo sé, A veces pero es me matan y me vuelven a matar porque no entendí el objetivo de la encarnación. Pero sí, Jorge, pero si está pasando al mismo tiempo, son preguntas no para que contestemos, pero oye, pero si todo esto está pasando al mismo Y tiempo. sí, bueno, el tema es que yo lo que estoy haciendo en esta que vos decís que construyo casas, estoy equilibrando con reacciones que van en el orden del amor, o sea, recordando lo que realmente soy, cuando acá no lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se va quemando karma, entre comillas? ¿Cómo se va aflojando? Se va aflojando cuando yo cada vez en los fragmentos voy reaccionando más desde el amor, desde lo que realmente soy. Y entonces ahí no genero dharma, ahí genero positivo, genero cosas que están en el orden de la línea de lo que soy realmente. Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, pero claro, pero es todo un aprendizaje, porque claro, yo además acá en la encarnación, yo tengo la cultura que me condiciona, mis padres que me forjaron, las circunstancias de mi experiencia, tengo un montón de cosas que condicionan en la 3D, ¿no? O sea, está diseñado para que vos te pongas a prueba realmente.
¿tá? ¿No? Para que sea una... A ver, si yo tengo que entrenar para ir a un triatlón, no me voy a dar vueltas caminando como una tarde de domingo a la placita del pueblo nada más, no, yo tengo que hacer, y a veces el alma, decimos acá, claro, como lo está programando desde el yo superior, a veces se va de vueltas en lo que programa y después resulta que el fragmento no lo puede sostener porque eh, te pusiste una prueba demasiado potente. Y entonces, bueno, hay en algún aspecto que la puedo transitar y en otro aspecto que no. ¿Tá? Porque si no, no se entendería, por ejemplo, un niño, que también es otra de las preguntas, un niño abortado, un niño que viene con parálisis cerebral, nace, un niño que nace cuadripléjico. Es decir, vaya, si lo pensás desde este lugar, ¿y qué karma estará equilibrando este chico para pasar por esto? ¿Qué habrá hecho? Me acuerdo, me acuerdo de Susan Powell que decía en un video que decía, hablaba del karma, entonces decía, bueno, en una vida pasada eras un verdugo que cortabas cabezas y ahora sos peluquero y arreglas cabezas. Decía, ¿no? Entonces, como una cosa de causa y efecto, ¿no? Una cosa simpática para que uno medianamente entienda rápido de qué hablaba ella, ¿no? No lo Pero, podemos entender todo, ¿estás de acuerdo, verdad, Jorge? sí, También sí, hay, sí. porque también esto de los almas que eligen encarnar en cuerpos con serias discapacidades, también habla de almas evolucionadas que eligen venir a esta vida con ciertas, digamos, limitaciones, porque esas limitaciones hará que primero tendrá enseñanza para los seres que los rodean y tendrá enseñanzas para la misma alma desde el punto de vista del crecimiento hacia el amor y hacia el amor que soy al tener estas limitaciones que me van a enseñar a mí y a los que me van a rodear. Entonces, yo no sé si eso tampoco, no sabemos si eso es karma, porque también todas estas elecciones estamos, no, claro que puede ser karma. Están, todas las elecciones están hechas desde el amor cuando las hacemos en el mundo espiritual. Las elecciones las hacemos desde el amor. Claro, Podríamos pensar que se hacen desde el amor y el entendimiento y una claro. sabiduría superior, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que entender que está programado en ese nivel de sabiduría. Digamos, a ver, el ejemplo que a mí se me ocurre dar es, a ver, yo puedo estar muy enojado porque lo mataron a Jesús, ¿no? Pero yo hoy, desde el hoy, desde mi conciencia de hoy, ¿sí? Independientemente del nivel espiritual al que pude haber accedido o la evolución a la que pude haber accedido, yo no me puedo permitir juzgar la conciencia de otra época que estaba constituida de otra manera, con otras cosas que pasaban, que yo no tengo ni idea. O sea, imagínate un soldado romano entrenado para destruir, o un vikingo, claro, ya qué bárbaro estos tipos, qué animales. No, no. Era la ¿No? conciencia de ese momento y yo desde acá no la puedo juzgar. Sería exactamente lo mismo que decir, ay, mirá lo que hice yo. Tenía 15 y aborté a mi hijo, qué estúpido, mirá lo que hice, mirá. Bueno, pero esto lo estás pensando hoy. No lo podías pensar cuando tenías 15 años. Sería muy injusto con vos mismo, juzgarte a vos mismo con una conciencia de 50 lo que hiciste a los 15 porque se supone que creciste. Entonces, no se puede juzgar ese tema. Entonces, claro, tampoco se puede juzgar porque muchas de las preguntas van en la línea esta, pero yo voy a programar perder un hijo, pero yo voy a programar abortar, pero ¿en qué cabeza cabe? Claro, la respuesta del 3D es justamente esa, y está bien que sea esa. Está bien y se entiende, y yo lo entiendo, y quizás, porque, a ver, hay un comentario, me acuerdo, ahora me viene a la cabeza, decía, parece que esta señora nunca perdió a nadie, por lo que dice, ¿no? Porque claro, vos lo hablas con una Bueno, naturalidad, es ¿no? verdad, pero ya es verdad que yo en esta vida no he perdido a nadie gravemente que no sean mis padres por circunstancias de No, vejez, o sea que es verdad. claro, claro, En esta vida no he pasado por eso. claro, Es verdad que muchas veces, sí, sí, es verdad. claro. Y Pero eso entonces, no quita eso no quita que entiendo que de todas maneras
Es que yo entiendo que no se entienda, pero hay que entender que esa alma con la que yo me pongo de acuerdo y tú te vas a ir joven de esta vida en un momento en donde para mí me va a doler inmensamente tu pérdida, perder a un hijo de 11 años, por ejemplo, y que eso lo elijamos de antemano, pero es que yo vengo muchas otras vidas viviendo con esa misma alma, otras circunstancias. Puede ser que sea mi hijo en otras vidas, o sea mi pareja, o mi hermana, o otra hija, o yo sea la hija y él el padre o la madre. Sí, Ya llevamos juntos, esa alma y yo llevamos representando muchos papeles juntos para que yo elija perder, vamos a decir, el cuerpo físico de esa alma temprano en una vida, es porque ya llevo muchas vidas con el alma en distintos roles y que ahora este rol de que tú te vas a ir antes que yo, es el que yo necesito para tener un despertar espiritual profundo, que tal vez vengo ya trabajando ese despertar en otras vidas a través de otras circunstancias, pero que ahora elijo una circunstancia aún más profunda, dolorosamente hablando, para yo tener ya el despertar que he anhelado en muchas otras vidas, pero que no he podido llegar. Entonces, nada es casualidad, ni siquiera, bueno, iba a decir ahora, ni siquiera el que elija cambiarme de cuerpo, por decirlo así, porque no estoy contento en mi cuerpo. Nada es casual y no. todo tiene tanta sabiduría detrás que nosotros es difícil que lo entendamos, pero hay Sí, mucha sí. sabiduría detrás de cada circunstancia. Sí, 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 yo totalmente de acuerdo y bueno, esperemos que la conciencia vaya, me acuerdo de las frases Estamos abriendo la conciencia. claro, por lo menos ya con cuestionarse un poco, uno empieza a decir, bueno, a ver, voy a buscar información, porque ¿cuántos padres has visto vos que después de la partida de un hijo se metieron en un camino espiritual o hicieron una fundación? O hicieron un grupo de duelo, o escribieron un libro, y quizás Muchísimo, eso no hubiera muchísimo, pasado si ese hijo no hubiera partido. ¿Está? muchísimo. Claro Sí, que sí. cuesta desde la conciencia habitual que está diseñada de esta manera, aquí y ahora, claro, cuesta mucho tragarse esa idea de que esto está programado para que yo llegue a eso, ¿no? O sea que, y se puede pensar cualquier cosa, o sea que yo sacrifiqué a mi hijo, no, 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 no. No te tortures pensando eso, ¿no? O sea, y además de que no pasa nada porque él sigue estando vivo. No es que, Aparte, no es que además, desapareció, ¿no? O sea, además, todas estas, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que dabas de cuando nosotros nos sentimos arrepentidos por algo que hicimos en el pasado, en este caso mencionaste un aborto, pero lo que sea, porque todos hemos hecho eh, cosas que hoy pensamos que ojalá no las hubiera hecho también, mm, eso también es importante desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista del perdón. Es que también es muy importante dentro del plan divino y el plan evolutivo es pasar por situaciones que nos generan arrepentimiento precisamente para practicar el perdón hacia nosotros, para la humildad de que no somos perfectos, la humildad de saber que es un proceso que vamos desde la ignorancia hasta una sabiduría más grande, en fin. Pues si no cometiera, si no hiciera cosas que, de las cuales me arrepentiría, pues ¿a qué horas voy a practicar el perdón? Bueno, pues entonces, ¿qué? ¿Voy a ser perfecto? Entonces, ¿para qué vengo si soy perfecto? Entonces, ¿dónde está la humildad y el perdón? Todo tiene un sentido, todo. sí, sí, sí. Jorge, te recuerdo Bueno, que ya son como, sí, ya llevamos sí, 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 tiempo ya para que estamos. vayas Hay muchas más acotando. preguntas, pero bueno, iremos haciendo de a poco algunos videos con las respuestas que se puedan dar. Hemos intentado abarcar bueno, No, todo lo que más se pudo en este tiempo que tenemos. Y bueno, agradecido, Jocelyn, espero que esto sirva para, bueno, muchas personas podamos, todos entre todos, hablando, podamos ir comprendiendo cada vez más y trascendiendo los propios velos que la 3D tiene, ¿no? Porque obviamente esta pregunta qué bárbaro, me hacen olvidar y vuelvo a caer en lo mismo. Esa es otra pregunta que aparece muy frecuentemente. Está diseñado con una intencionalidad para que, para tu bien, no para castigarte, digamos, ¿no? Cuesta verlo, pero es para tu bien, es para que la experiencia sea lo más verosímil posible, es para que, claro, si vos tuvieras el recuerdo, imagínate vas por la calle, ahora te vas a comer vos, y vas por la calle caminando y te cruzas a uno y dices, ah, ese fue el que me mató a mi hija en una vida pasada, ah, mirá, aquel fue el que me ahorcó en un... No se podría vivir con todo eso en el psiquismo.
sería una locura. Entonces, Así por es. eso existe la ley del olvido. Pero claro, pero todo eso está en el alma luego, ¿no? El alma después tiene el recuerdo total de todas sus experiencias, ¿no? Y entonces, bueno, es ahí donde, con la ayuda de los guías, che, mira, me falta trabajar esto, uy, hay que trabajar aquello, esto ya lo aprendiste, mira, bien, bárbaro, plin caja, ya está, no necesita hacer más nada. Y así es, ¿no? O sea, por lo que vamos viendo, por lo que se va atisbando hasta el momento, ¿no? Así que bueno, Claro. Jocelyn, Muy bien. muchísimas gracias. Espero que sea de provecho este video para todos. La línea que siempre seguimos es esta, intentar compartir estas cosas porque no está bueno quedárselas uno si les parece importante, ¿no? Entonces, bueno, despedirnos. Gracias a todos los que escuchan siempre y que están allí. Y nos vemos en la próxima. Seguimos un segundo nosotros por privado. Gracias, Jocelyn. Nos vemos. Gracias, mi querido Jorge. Gracias, gracias.